Buenas seguidores, hoy les traemos un tema interesantísimo que está muy de moda. Le hablamos de la construcción de un puente que se quiere hacer entre la India y Sri Lanka. Últimamente ha salido a la luz la intención de construir un puente que va de India con destino a Sri Lanka. Este hecho está ocasionando una polémica enorme entre la población india y vamos a ver el porqué. Lo que se quiere hacer es un puente por donde puedan pasar coches e incluso un ferrocarril y además crear una central eléctrica maremotriz, ya que es una zona con mucho oleaje y podría ser provechoso sobre todo para un país como la India, necesitada cada vez más de energía. Pero ese puente que se quiere construir, unos dicen que ya existe. De hecho, si nos vamos a los libros sagrados hindúes, nos vamos a dar cuenta que existen dos libros, y estos son, en el libro épico del hinduismo Ramayana y precisamente en el Valmiki, los libros homólogos a la Biblia, se menciona cómo se construye un puente que se le denominó Rama Setu, que fue construido por el dios Rama, por un ejército de monos para llegar a la isla de Lanka, de ahí el nombre de Sri Lanka. Ahora bien, la ciencia oficial, por medio del Dr. Kerr, menciona que este puente tiene al menos 10.000 años de construcción y que actualmente se encuentra bajo las aguas. Y con la última glaciación que ocurrió precisamente hace 10.000 años, subió el nivel de mar cubriéndolo totalmente. Algo que sin duda parece increíble, pero si se observa fotografías de la NASA de la zona o incluso si usa Google Maps, pueden observarse que efectivamente hay algo que muy bien se podría interpretar como un puente sumergido debajo de las aguas. Quienes defienden esta teoría consideran a Rama no solo como un dios, sino como alguien que tuvo una existencia real. Cuenta la leyenda que el dios Rama quiso recuperar a su mujer Sita, la cual había sido secuestrada por un demonio llamado Ravana. Para poder liberarla, Rama creó un puente que unía al subcontinente indio con Sri Lanka, y así su ejército podría pasar sin problemas. Lo cierto es que si se demuestra que realmente ese puente no es natural y tiene más de 10.000 años de antigüedad, tendríamos una prueba real sobre una de las tradiciones sagradas más importantes de los hindúes, además de ser una prueba física de la existencia del dios y de su encarnación en la tierra. Lo que sí es cierto es que desde entonces el mar que separa de la India de Sri Lanka se llama Strusamudram, que significa mar del puente. Hay un punto muy importante en el tema técnico de esta historia. Después de hacer todos los cálculos necesarios para llevar a cabo este proyecto de unir los 29 kilómetros que separan estas dos costas y que pudieran pasar coches, el ferrocarril o instalar un sistema de generación eléctrica por las mareas, se dieron cuenta que la línea por donde debía pasar ese famoso puente coincidía y le seguía a la perfección al que se puede ver actualmente debajo del agua. Y la pregunta sigue en el aire. ¿Hizo alguien realmente que este puente fuera una realidad hace 10.000 años? Está bien recordar en este punto que muy cerca de esta costa, a unos kilómetros más al norte, se encuentra uno de los lugares donde se investiga una ciudad submarina de hace unos 8.000 años, que creen que sería probablemente una de las culturas madres de la cultura Harappa. Si se confirma que este puente fue construido en aquella época, estaríamos ante una de las sorpresas más grandes de la historia de la humanidad. Estaríamos ante la obra de ingeniería más antigua del mundo y teóricamente, por lo que conocemos hoy, las civilizaciones de aquel entonces no tendrían la capacidad de construir un puente así. Estamos hablando de una civilización de más de 10.000 años de antigüedad, ya que hace 10.000 años se supone que sucedió la subida de las aguas del mar. Es por ello que todo esto nos lleva a mirar las epopeyas de la literatura hindú y la más conocida, el Ramayana, efectivamente como se cuenta, cómo se tuvo que construir un puente para que el dios pudiera recuperar a su esposa. Hasta ahora es la única referencia que existe para demostrar la autenticidad del puente. Actualmente ciertas universidades de la India están mostrando interés sobre lo que cuenta el Ramayana. A diferencia de todos los demás dioses de todas las demás culturas, los dioses de la India usan máquinas. Este es un factor muy interesante que ha hecho pensar a los investigadores que las leyendas de la India, lo que cuentan, puede llegar a ser verdad. Pueden haber ocurrido en realidad. Lo que ocurre es que hemos perdido la capacidad de entender los elementos tecnológicos que describen por la sencilla razón de que la población lo transmitió de forma oral. Es cierto que se escribió hace miles de años, hace unos 2.500 años, pero hace referencia a algo que se supone habría ocurrido en torno al año 8000 a.C. Las tradiciones indias modernas las atraen los arios del norte que llegan a la India sobre el año 1500 a.C., pero da la sensación que tienen contacto con los pueblos Vedas de la región y mezclan lo que les transmiten con sus propios dioses.
Cuentan las tradiciones antiquísimas, así como historias de dioses, que en un pasado muy remoto combatían con máquinas y eran capaces de hacer cosas increíbles, como puentes de 29 kilómetros sobre el mar. El tema del puente es fascinante, sobre todo por el hecho de que aquello que creíamos era leyenda podría llegar a ser verdad si se demuestra que hay pruebas físicas. Habría que repasar todos los libros de la mitología india y revisar todos los pequeños detalles de todas sus historias. Se podría incluso llegar a la conclusión de que en aquella época los seres humanos convivían con dioses. Existe otra teoría que defienden muchos investigadores, que podría estar relacionada con el tema de este puente. La teoría dice que los seres humanos, cuando salieron de África, hicieron una emigración básicamente costera hacia el Índico, hacia el este. La configuración geográfica del terreno, debido a las glaciaciones, no estaría tal y como la conocemos, y es por ello que existen restos de civilizaciones sumergidas en el arco que va de Etiopía hasta Sri Lanka. Y además, parece que dentro de las zonas costeras, los estrechos son especialmente significativos y es donde podrían aparecer restos de civilizaciones. Podrían considerarse los valles de aquellas épocas. Uno de los elementos que se tiene en cuenta para demostrar esta teoría es el fenómeno de Madagascar, el hecho de que los malgaches hablan un idioma malayo, o sea, hablan un idioma que se habla a miles de kilómetros de distancia hacia el este. No hablan un idioma africano. Lo que se habla en Madagascar no está relacionado con Mozambique, sino que está relacionado con Borneo. Esto es una cosa que no ha tenido nunca explicación, pero podría tenerla si de verdad existe una civilización madre situada en algún punto en el entorno del subcontinente indio o en esta zona del este. Una civilización que podría haber desaparecido porque el agua cubrió los lugares en los cuales había florecido, y lo que nos ha llegado a nosotros es lo que transmitieron los supervivientes. Además, esta teoría explicaría también el tema del diluvio, un tema que tiene una difusión a escala planetaria. Otros de los que han estudiado este caso a fondo y que ha revelado información realmente contradice a la ciencia oficial y mantiene un debate. Este es el doctor Brady Narayanan. Basado en las tomas de la NASA, decidió estudiar más a fondo este caso basado en muestras que se habían tomado en el pasado de dicha formación del puente, haciendo mediciones. Así descubrió que la estructura no era natural y la fechó en más de 1.000.000 de años. Las muestras él las volvió a tomar en sitio y se tomaron a lo largo del supuesto puente en 10 posiciones diferentes, descubriendo que a 6 metros de profundidad había una capa de arena, roca y piedra calcáreas, y más a 4 metros más adicionales, otra capa de arena y luego una capa de rocas adicionales. Por lo tanto, lo que descubrió fue lo que conocemos como cimentación en este tipo de construcciones hoy en día. Para terminar el estudio, el doctor Narayanan envió un equipo de buceo en el lugar y confirmaron que la formación no era natural, identificando calzadas en 2 sentidos y cerca del lugar una cantera con las mismas rocas que formaban esta cimentación. Hay que tomar en cuenta que este puente medía más de 32 kilómetros de largo. Si esto fuera así, nos daría un interrogante. ¿Quién caminaba hace 1.000.000 de años sobre la superficie de la Tierra? Obviamente esto contrarresta lo que dice la ciencia oficial por medio del Dr. Kerr. Sin embargo, no podemos dejar de lado que la ciencia oficial también nos ha indicado que el primer hombre o el primer Homo erectus aparece hace exactamente 1.4 millones de años hacia atrás. ¿Será acaso que el dios hindú Rama utilizó un ejército de Homo erectus para construir este puente? ¿Será acaso que este dios Rama utilizó una civilización de monos no especializados como peones para construir semejante estructura? ¿Con qué conocimiento? Hasta hace muy poco el hombre no había podido hacer puentes de semejante tamaño e ingeniería. La polémica está servida. Diferentes teorías, diferentes ideas. Al final, usted tiene su opinión. Pero lo que sí es cierto es que en los próximos años descubriremos más estructuras como estas, más civilizaciones sumergidas. Y en cuanto a Rama Setú, estoy seguro de que tendremos más información y pruebas contundentes. Con esto cerramos por ahora este capítulo del puente de Sri Lanka. Buenas.